carnal, ya son las 5. ¿Traes datos o qué? ¿Por qué o qué? Pues es que ya debe estar cinéfilos. ¿Dónde o qué? En frecuencia 100 validor. Una mujer que aún es una niña. Do or do not. There is no try. What we do in life echoes in eternity. Vida se abre camino. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ya no corras, Macario. ¿Para qué? Get busy living or get busy dying. One step at a time, one punch at a time, one round at a time. Keep your friends close, but your enemies close. Cinéfilos, programa de cine y filosofía en el radio, por frecuencia SEM. Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos sean a la 11ª edición de Cinefilos, el programa de TechSem sobre cine y filosofía. Mi nombre es Eder Alox y me acompaña en cabina el profesor Daniel Córdoba, alias Coco. Coco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? También me acompaña una de las alumnas más brillantes de la clase de filosofía, Ana Michelle, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy bien, pues vamos a platicar. La dinámica es muy sencilla, vamos a hablar primero de la película, en este caso es Silencio, de Martin Scorsese. Vamos a un corte, regresamos con el texto de David Thoreau y damos un corte y regresamos a la discusión. ¿Cómo ven? Perfecto. Excelente. Muy bien, pues vamos a iniciar. La película de la cual vamos a hablar en esta ocasión es Silencio de Martin Scorsese, la tercera en la saga de Scorsese sobre temas de fe y religión, seguida de La Última Tentación de Cristo y Kundun. Recuerden, spoiler alert, entonces la trama va a ser digerida. La trama ocurre en Nagasaki durante la era Edo de Japón, alrededor de 1637. Los protagonistas son Rodríguez y Garupe, protagonizados respectivamente por Spider-Man y Kylo Ren, los actores, Andrew Garfield y Adam Driver. Y mientras van a Japón a investigar el paradero de su maestro Ferreira, que es interpretado por Liam Neeson, que también es Zeus. Es correcto. Un buen match. Durante su travesía, tratan de evangelizar a los nativos, pues su formación como jesuitas les hace parecer que su obligación moral es tratar de salvar las almas de los japoneses. Sin embargo, su labor es considerada un crimen contra el Estado, pues el cristianismo estaba prohibido en Japón por el shogunato de la época. Durante su estancia en las tierras orientales, descubren que la manera en que se niega el cristianismo para un japonés consiste en pisar un ídolo de madera con la planta del pie, que representa el deslindarse de esta fe. Aunque el gesto es insignificante para ellos, los japoneses le imprimen una carga de significado que hace al gesto todo un ritual religioso. Pues díganme, ¿qué les pareció la película? Ana Michelle. Bueno, adelante, Michelle. Bueno, a mí me pareció bastante interesante en realidad y se me hizo particularmente muy significativo cómo las personas les parece un enorme acto simplemente pisar la imagen de un Cristo, en vez de simplemente pensar que si lo hacen podrían continuar con su fe teniéndola por dentro, porque al final, siguiendo la fe cristiana, lo que importa es lo que pienses en tu corazón y que tengas a Cristo en tu corazón más allá del acto o de estarlo exhibiendo. Bueno, ya supongo que conforme avance el programa llegaremos a la discusión de esa parte, pero digamos sin hacer tanto spoiler, pues creo que es una película muy lenta, o sea, en comparación con otras películas de Tarantino, de Scorsese, que tienen mucha más acción. O sea, las tramas han sido muy diversas, ¿no? En las películas de Scorsese, por ahí estamos acostumbrados a un poco más de acción. Es una película algo lenta, pero creo que es, como se suman muchos críticos, es una película muy intelectual, ¿no? O sea, te deja pensando varias cositas. Sí, definitivamente es una película lenta, ¿no? No es... Ni tiene la intención de ser otro Lobo de Wall Street, ¿ah? No sé si vieron La Última Tentación de Cristo con el Duende Verde como Jesús. Es una película muy interesante porque justo toca estos temas del cristianismo de una forma muy intelectual, ¿no? Justamente. Estaba viendo en las reseñas una crítica de un teólogo llamado César Montevecchio, o Montevecchio, es italiano, no sé cómo se pronuncia muy bien. Montevecchio. Y va a hablar que esta película tiene los dos silencios, ¿no? Tiene el silencio como falta de ruido y también como acompañamiento. ¿Notaron esta como ambivalencia que hay? Pues fíjate que esa parte del silencio es muy interesante porque hay un momento en el que es explícito, ¿no? Cuando dice, le estoy rezando al silencio, ¿no? Porque parece ser que la fe se quebranta por momentos, pero también me parece muy poético, pues cuando Fernández al final pisa el ídolo y digamos que
pues dobla las manitas, cómo ahí se rompe justamente el silencio, ¿no? Y Cristo le habla. O sea, ya no sabes tú si está loco o lo que sea, pero se rompe el silencio. O sea, el silencio realmente sí es un personaje en la película, ¿no? Desde la conceptualización en cuanto a lo que sería, pienso yo, a primera vista, ¿no? Esta relación que existe entre rezar y no ser escuchado por tu Dios. Pero por otro lado también, pues me parece que hay momentos así en la película donde el silencio toma un protagonismo particularmente notorio, sobre todo cuando son las crucifixiones, cuando... todas estas escenas donde hay estas... donde se corrompe la fe, hay silencio, ¿no? Eso es muy interesante, es muy poético en la película. Bueno, yo cuando hablamos de silencio, creo que del momento en el que más me acuerdo de este silencio, es justamente un punto que yo siento que es un punto crítico, que es cuando él obtiene la revelación de que Jesús siempre de que Dios siempre lo acompañó en este silencio. Es ahí donde él, digamos que lo explica, reflexiona y dice, es que yo estuve solo. Y entonces Dios le contesta, no, estuve contigo siempre en este silencio. Entonces, claramente, como lo han dicho, sí es un personaje este silencio y pues tiene dos interpretaciones que para mi gusto en la película, bueno, para mi parecer en la película, el silencio es relativamente es justamente Dios y es algo que lo acompaña. No creo que tanto en esta ambivalencia en realidad. Okay. Sí, no sé si ustedes sean familiares con el concepto de Kami. Sé que Ana Michelle está familiarizada más con estos temas. Pero alguna vez en una conferencia me decía una japonesa, filósofa, que para los japoneses un Kami es una representación abstracta de algo. Y el Kami más grande que ellos tienen es el silencio. O sea, para ellos es algo muy importante que las cosas no se presenten, ¿no? Que haya vacío. Y pues no sé si recuerdan esta parte cuando habla con Liam Neeson, con Ferreira. Ferreira le quiere explicar esto a su discípulo y no le entiende, justo porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? No sé qué piensen de eso. Pues esa parte a mí me parece como de lo más interesante en cuanto al contenido teológico, podríamos así como abordarlo, donde le dice, se pone a hablar de las raíces de la fe y le dice, aquí no hay raíces, esto es un pantano, en los pantanos no hay raíces y no crece nada, y aquí se lo conoce un Dios y ahí está, ¿no? Y señala al sol. Y le dice, o sea, que le hace ver como diciéndole, todos los conversos japoneses son falsos. Eso está súper fuerte, porque de pronto ya no sabes si lo quiere como solamente disuadir y decirle, mira ya, o sea, tranqui, esto ya no va a llegar a buen puerto, y le da el argumento, o si realmente le está convencido de que no existe la conversión en Japón, por a la razón que sea, ¿no? Bueno, yo realmente solo puedo pensar en el silencio, por ejemplo, en la connotación que tiene para los japoneses y la cultura oriental, que está denotado de espiritualidad y demás, mientras que para acá, bueno, para el lado occidental más bien, es visto totalmente como, por ejemplo, los silencios incómodos, o que los silencios en realidad no dicen nada. Y esto totalmente se contrapone con la versión oriental, que es espiritualidad, intelectualidad, fe, armonía, incluso equilibrio, claro. Que bueno, algo interesante, hablando del silencio, así como lo planteas, es en el cristianismo el silencio habitualmente significa tortura o duelo, es decir, el silencio está asociado con sentimientos, vamos a decirlo así, negativos, y en el caso, por ejemplo, de pues en general de los evangelistas, pues, los que quieras, ¿no? Franciscanos, jesuitas, dominicos, en cualquier parte del mundo, en los siglos XVII, XVI, XVIII, que tuvieron unas vidas tan tortuosas, ellos sí eran verdaderos existencialistas y no lo que nos comemos hoy en día, pero para ellos el silencio es justo ese duelo, ¿no? O sea, en el silencio es donde tú sufres tu fe, tal cual, ¿no? Muy bien, pues vamos a nuestro primer corte musical. Vamos a poner parte del score de la película. Esto es Dreams and Echoes de la película Silencio. Estás en Cinefilos. Pienso, luego existo.
Solo sé que nada sé. Estamos de vuelta, en esta ocasión con la semblanza de Henry Thoreau, filósofo y anarquista que muere en 1862. Quizá la parte más importante de Thoreau es su retiro de 2 años, 2 meses y 2 días en Walden. Thoreau usó un terreno que había adquirido en Massachusetts, en Walden Pond, y se fue a vivir a lo salvaje. Construyó una pequeña choza, redactó sus memorias tiempo después, trató de llevarse de alguna manera la esencia de la naturaleza consigo. Y una de las cosas que aconteció en su experiencia, esto lo sabemos por sus propios escritos en Walden, resulta que en 1846, mientras vivía en sus terrenos, llegó un cobrador de impuestos, ¿no?, que lo encontró y le demandó que pagara los impuestos que debía como 5 años de impuestos. Y Thoreau se negó. Thoreau dijo que era su deber civil evitar favorecer la que entonces era la guerra mexicano-americana, y pues se lo llevaban a la cárcel, ¿no? Estuvo solo un día porque su tía lo sacó al día siguiente, pagó la fianza y ya. Pero por esa experiencia que tuvo, Thoreau escribe Desobediencia Civil en cuanto sale de Walden. Y pues es un texto que impactaría al siglo XX claramente. Los movimientos civiles y sociales, liderados por personajes como Mohandas Gandhi, Martin Luther King y Rosa Parks, pues le deben gran parte de la razón a Thoreau. Quizá el ejemplo que yo quisiera destacar más es el movimiento de la Rosa Blanca, Die Weiße Rose, que era un grupo de estudiantes de 20 años que protestaban contra el gobierno nazi a través de panfletos y grafitis, y pues liderados ahora por la famosa Sophie Scholl. Hay una película, véanla, es muy buena, se llama Sophie Scholl. ¿Qué piensan del texto? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pues, bueno, Thoreau es uno de los ensayistas y pensadores norteamericanos más brillantes. Se me ocurre que al nivel y trascendencia de Thoreau, tal vez solo Waldo Emerson. Pero bueno, Thoreau... ¿Qué aparte era su compa? Que además que por supuesto tenían que ser compas. No, es extremadamente interesante. Creo que lo más relevante del pensamiento de Thoreau es que es uno de esos pensamientos que siguen siendo vigentes todo el tiempo. Es decir, no importa cuándo leas tú a Henry David Thoreau, sigue siendo vigente. Es decir, todas las cosas de las que habla son vigentes. Actualmente tú puedes encontrar ejemplos en cualquier gobierno, no solo en Estados Unidos, en cualquier país, en cualquier situación, te vas a encontrar con cosas que David Thoreau habla en la desobediencia civil, ¿no? El rol del Estado, la sociedad, el individuo libre. No sé, yo creo que es un texto muy vigente aún. Yo creo que este texto tiene un sentimiento de querer tener esa libertad, que pues ese sentimiento siempre va a existir. Yo creo que de ahí el que sea tan trascendente y que sea independiente al tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Thoreau, yo siento que es totalmente... Bueno, ese sentimiento lo lleva a ser un poco anarquista e incluso ir en contra del gobierno, pero de una manera un poco pacífica. Y digo, esto fue la parte que más me gustó en realidad del texto. Okay. Bueno, algo que yo también, a mí me saca mucho de onda a veces, y a veces también lo aprecio bastante, es que es un anarquista muy peculiar. Es un anarquista, pero es un anarquista optimista, ¿no? Él dice, devolvamos a las instituciones el poder de volver a empezar de cero, ¿no? ¿Qué piensan de esto? ¿Ustedes estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo con Thoreau en confiar en las instituciones estatales o gubernamentales? Bueno, es que ahí sería un anarquista muy ilustrado, ¿no? O sea, pensando en... Recuerdo el programa que estuvimos aquí hablando de V de Vendetta, y que justamente, no recuerdo bien de qué autor estábamos hablando. Era Etienne de la Boétie. Era Etienne de la Boétie, exactamente. Fíjate qué distancia hay entre Etienne de la Boétie y Henry David Thoreau, y qué vigentes y qué similares son las ideas, ¿no? Thoreau es súper renacentista en el sentido de que Thoreau sigue creyendo que las instituciones son el noble reflejo de la voluntad de los individuos. Y entonces dice, en la medida que las instituciones sean buenas es porque están reflejando la verdadera voluntad del individuo, ¿no? Y aquí realmente lo que yo leo en Thoreau es, hay una corrupción del individuo, ¿no? O sea, el individuo se ha alejado de cierta naturalidad que lo haría bueno, por usar términos así muy renacentistas, y de ahí nacerían los vicios de la sociedad. No por nada se escapó 2 años a vivir pues, entre arbolitos y plantitas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Thoreau a lo que está apelando, y justamente yo diría que más que optimista es un anarquista idealista, ¿no? O sea, está apelando completamente a la buena voluntad de los individuos.
Sí, bueno, claramente, de hecho, creo que es en el inicio del libro donde se empieza a hablar de que justamente el gobierno en un inicio fue la voluntad del pueblo, bueno, el medio para la voluntad del pueblo, pero que es en este proceso en el que este medio no está sirviendo, ya no está reflejando la voluntad real, y de hecho él dice que no exige como tal que desaparezca el gobierno, exige que inmediatamente mejore. Esto es un inicio. Y él también en el principio dice que él piensa que el mejor gobierno es el que gobierna menos, pero de esta máxima se deriva que el mejor gobierno es el que no gobierna en lo absoluto. Sí, bueno, es una idea muy... Digo, yo ahora sí que la comparto, es anarquismo puro, ¿no? En ese sentido. Si el mejor gobierno es el que no gobierna, o sea, el que no hace nada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero a qué se refiere con el mejor gobierno es el que no gobierna? El mejor gobierno es el que no impone, ¿no? Henry David Thoreau justamente se rehúsa a pagar sus impuestos porque dice, esos impuestos se están usando en una guerra que no me interesa a mí y que no le interesa a quién sabe cuánta gente. ¿A quién le interesa? A mi gobierno. ¿Por qué razones? Desconozco. Y si las conociera, probablemente no podría suscribir, ¿no? Entonces dice, eso es una imposición, eso está mal, porque el gobierno está imponiendo y está quebrantando la voluntad de los individuos que forman parte de esa sociedad, y eso es lo que a Henry David Thoreau no le gusta. Por eso dice, el gobierno es el que menos gobierna, es el que menos impone, ¿no? Entendiéndolo en ese sentido puramente anarquista, de que toda forma de gobierno no es otra cosa más que una emanación de poder que lo que hace es ir pasando de jerarquías superiores a inferiores a través de un sistema de dominación. Sí, de hecho a mí ustedes saben que yo soy un obsesionado con el taoísmo, ¿no? Y a mí cuando me habla Thoreau de un gobierno que no está ahí presente, yo entiendo la acción no coerciva, el hacer sin forzar las cosas, ¿no? Y de alguna manera siento que Thoreau no estaría tan encantado con un sistema de administración tributaria, por ejemplo, ¿no? Que va y te cobra. ¿No? O sea, diría, pues yo quiero dar mis impuestos, voy y los doy, ¿no? Y está en el interés de todos que yo vaya y contribuya de manera voluntaria, ¿no? Mi interés como individuo también se va a ver reflejado en el interés de la nación. Pero pues vaya, ¿irías a pagar tus impuestos voluntariamente? Sí, y pediría una nieve de lo que quiera para Thoreau, ¿no? ¿Tú cómo ves, Michelle? ¿Tú pagarías tus impuestos voluntariamente? Probablemente yo sí, quiero pensar, pero es algo bastante utópico y que ya cuando se pone en práctica resulta totalmente lo contrario a lo que se querría, ¿no? Bueno, es que ahí pienso que, por eso a mí me gusta siempre pensar que Thoreau es idealista, apela demasiado a la buena voluntad de las personas, pero exageradamente, ¿sabes? Más rusoniano que el propio Rousseau en ese sentido, ¿no? O sea, confía demasiado en... Pero bueno, es que también, o sea, un poco, a lo mejor un como medio contexto filosófico que tiene Thoreau. Si no me equivoco, Thoreau era de estos como trascendentalistas que habían en Estados Unidos, que tenían como estas ideas que son medio, híjole, como un deísmo muy extraño, ¿no? Donde te dicen el Dios interior, ¿no? O sea, donde te dicen, tú eres como una parte del... todo el universo vive en ti, y tú vives en todo el universo, y en ese entendido todos deberíamos tener esa conciencia superior que nos llevara, por ejemplo, a tributar conforme creamos que es conveniente y a confiar en que las personas que administran esos tributos, pues, lo hagan de la manera adecuada, pero, hombre, claramente tú lo estás en otro canal, ¿no? Pues bueno, vamos a nuestro segundo corte. Esto es de The Who, es una canción que habla de la rebelión, justamente. Y volvemos para hablar de la relación de la película con el texto. Estás en Cinéfilos. No te bañas 2 veces en el mismo río. Tip my hat to
De lo que no se puede hablar, es mejor callar. Muy bien, pues estamos de vuelta en esta discusión que tenemos de Thoreau y la película de Silencio de Martin Scorsese. ¿Cómo ven? ¿Ven alguna relación entre la película? A mí me gustaría que habláramos sobre todo de la desobediencia civil, ¿no? De este poder de resistencia que hay. Híjole, yo la verdad es que hice un esfuerzo, pero no... Me costó trabajo ver por ahí la relación con la película. Entonces prefiero aguardar por ahora mi comentario. ¿Tú, Ana Michelle? ¿Qué tal? Bueno, yo creo que la parte de la desobediencia civil que vi también me costó muchísimo trabajo. Y también prefiero guardar mi comentario. No, es que ¿sabes qué? Pienso que es complicado ver la relación ahí porque no creo que sea una película que hable de la desobediencia civil. Claro, no. De hecho, entonces, o sea, lo puedo entender desde el punto de vista de los pobladores campesinos japoneses, pero en realidad yo sí veo unos paralelismos, pero están en otra parte. Entonces, más bien, si elaboras un poco. Pues yo recuerdo haber elegido esta película porque cuando yo la vi, yo solamente recordaba partes muy claras de la relación que tenían los japoneses con el Estado, ¿no? Y de alguna manera se ven insertos estos muchachos portugueses y lo que ellos están haciendo es un acto de desobediencia civil. Ellos lo saben. Ellos saben que están infringiendo la ley. Pero para ellos es su obligación hacerlo por razones distintas que las de Thoreau, ¿de acuerdo? Pero para ellos es su obligación ir a salvar las almas de estos pobres japoneses, ¿no? Aunque saben que están infringiendo una ley. Sí, bueno, y también los campesinos, ¿no? Es decir, todos los campesinos que son perseguidos y que en secreto practican, ¿no? Y que se la pasan ahí con estos monjes, ¿no? Y ellos los ayudan a practicar el culto y tener la guía espiritual. O sea, sí es un acto de desobediencia civil, pero me cuesta trabajo verlo en términos de Thoreau. Porque pienso que tiene más que ver no con un componente de desobedecer civilmente porque no estás de acuerdo con tu gobierno, sino que desobedeces porque actúas conforme a tu fe. O sea, son hombres de fe y no ciudadanos, en los dos casos. Y en el caso de Henry David Thoreau, él habla de la desobediencia civil, pero desde la persona ciudadano, no desde el hombre de fe. Ellos no son ciudadanos, son hombres de fe. Bueno, yo creo que específicamente como ciudadanos, tienes toda la razón. Ellos están desobedeciendo totalmente. Y bueno, claro, estamos hablando de que el gobierno técnicamente es la voluntad del pueblo, pero no los está representando. Entonces, a raíz de este pensamiento que no es representativo, es que, o sea, pueden llegar a desobedecer. Dicen, o sea, yo no me siento identificado con esto, entonces voy a desobedecer. Y digo, al final, la fe para ellos fue más importante. Aunque aún así tienen, yo sigo sintiendo que durante esta película siguen sintiendo este deber por obedecer y por lo tanto ocultan. Entonces se contraponen estas dos ideas de obedecer a tu fe y a la vez obedecer como ciudadano. Sí, de hecho, es justo la discusión que tienen muy cerca del final. El maestro, ¿cómo se llama el maestro? Liam Neeson. Ferreira. Tiene Ferreira con... ¿No es Liam Neeson también Qui-Gon Jinn? Sí, también es Qui-Gon Jinn. Tenemos a dos Jedi ahí. Un Jedi y un no Jedi. Un Sith y un Spider-Man, ¿no? Sí, mientras está hablando de Spider-Man con Zeus o con Qui-Gon Jinn. Sí. Una de las cosas que le dice su maestro o su ex maestro es ya hazle caso al sistema. O sea, no puedes seguir infringiendo la ley porque eso también es un pecado, le va a decir, ¿no? Y está apelando también a su lado... de fe, su lado religioso, pero para que cumpla con la ley. Y eso me parece muy peculiar. Fíjate que esa parte a mí se me hace fuertísima, porque durante toda la película es Rodríguez o Fernández, siempre se me olvida, es Fernández, ¿no? Es Rodríguez. Eso es Rodríguez, sí. Es Rodríguez. Y Garupe es Kylo Ren. Rodríguez durante toda la película exhorta a los campesinos japoneses a pisar el hilo, o sea, les dice, písalo, no tienes por qué sufrir, ¿no? Y él, por el contrario, se mantiene firme todo el tiempo, ¿no? O sea, se pone, por eso insisto, ¿no? En este rollo de mártir, así de...
mártir misionero del siglo XVII, tú y 3 millones más, ¿no? Así, el mártir, el sufrimiento. Pero él te dice, no, tú no sufras, tú acata, tú eso, la fe está en el corazón, no sé qué, bla, bla. Y él mismo se pone como mártir. Esa idea a mí me parece que en la película está explotada de una manera brutal cuando justamente Ferreira le dice, ¿no? O sea, ¿cómo? Sea apóstata, ¿no? Comete la apostasía. Apóstata. No, apóstata, sea apóstata. Y su reacción de, ¿qué? No. No, eso me parece que es un duelo interesante. Digo, si podemos hacer un paralelismo con alguna idea del anarquismo, yo te diría que pues la fe es algo que se vive muy al interior, ¿no? O sea, la fe es algo, aquí sí ya volviendo al final de la película, ¿no? Cuando este cuate Rodríguez, pues al final parece ser que hace lo mismo que había hecho Ferreira, ¿no? Pisa el ídolo y en secreto sigue siendo un creyente. Y aquí sí volvemos, ¿no? O sea, tú puedes ser pues, todo el libre pensador que quieras y todo lo demás, pero hay veces que las circunstancias te van a constreñir y pues no tienes otra más que poner tu cara de, sí, todo bien, pero por dentro, así que el libre pensamiento, pues nadie te lo puede robar, ¿no? Pues yo creo que la desobediencia más notoria en este caso podría ser la del pensamiento, porque ellos no iban de acuerdo a lo que hubieran querido pensar, incluso cuando admitían lo contrario. Entonces, probablemente es Rodríguez, ¿cierto? Rodríguez. Sí, creo que ya me confundí. Ya los confundí, perdón. Ajá, sí. Bueno, Rodríguez al final termina viviendo su fe interiormente, o eso nos quiere decir creemos. el final, ¿cierto? Porque al final me parece que dice, solo Dios sabe. Entonces, Rodríguez, en este sentido, me parece que es un desobediente que acata órdenes, pero siendo aún así libre y no creyendo lo que tendría que haber creído, que es que la fe cristiana no existe. Exactamente, porque justo los japoneses ven las cosas muy causalmente. Entonces, si yo pisé el ídolo, ya no creo, ¿no? Para un japonés así, claro, ¿no? Sí, tajante. Tajante sobre todo, ¿no? Y sobre todo tajante, justamente, o sea, ya rompió, ya lo pisó, ya no es creyente. Pero ese acto de creer también es un acto de desobediencia, ¿no? Y justo al final te dicen, nunca más rezó, nunca más confesó, nunca más nada, pero se murió con su crucifijo en la mano, porque efectivamente creía, ¿no? Y pues no sé qué piensen ustedes, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca a nosotros en este mundo. Nos toca ser desobedientes civiles, hacer actos, nos toca ser desobedientes de pensamiento, nos toca ninguna de las dos. Híjole, yo ahí sí tengo que darle toda la razón a la película. Yo creo que la única libertad que existe es la libertad del pensamiento. O sea, para mí todo lo demás puede tener sus asegúnes. La única libertad que existe es la de pensamiento, ¿no? Aquí tendré que ser así extremadamente descartiano. En mi caso, la única que conozco es la mía. Bueno, Michelle, ¿qué piensas? Bueno, siempre me he sentido como con el pensamiento libre y es la mejor libertad que puedo tener en realidad. De hecho, preferiría esta sobre la de las acciones. Pero, aún así, yo creo que hay veces que puedes seguir actuando como tú, como te parece, como lo dice tu ética, tu moral, sin afectar las reglas. Aún así, hasta ahorita no me he topado con alguna regla que transgreda cierta libertad que yo tengo. Ok, sí. Y por ejemplo, fíjate, algo que se me vino a la mente ahora es los modos de resistencia que pueden existir dentro de la propia desobediencia. Por ejemplo, en el caso de Ferreira, cuando él comete la apostasía, la comete en medio de muchísimo sufrimiento, ¿no? Están ahí quemando, ¿no? Con el agua de los, que son como unos geysers, ¿no? Que uno sabía que había geysers en Japón. Son como las aguas termales. Bueno, pero son unas aguas termales en Japón, ¿no? Y los están quemando y en medio de todo ese sufrimiento, pues Ferreira dice, ok, ¿no? O sea, paremos este sufrimiento, ya sea por convicción, o sea, cualquiera que haya sido su convicción, pero de alguna manera el hecho de que una persona como Ferreira, en la voluntad de los japoneses, siga viva, porque, como dice Eder, ¿no? Para los japoneses es, si tú lo pisas, yo te creo todo lo que me digas, ¿no? Y parece que no ven esta cosa más profunda que hay en el admitir para parar el sufrimiento,
pero conservar tu fe por dentro, ¿no? O sea, esa noción, los japoneses así parece que la tienen completamente vedada, ¿no? Entonces, el hecho de que Ferreira siga existiendo es un foco de resistencia para alguien como Rodríguez. Si Rodríguez no habla con Ferreira y Ferreira le dice, oye, pues capaz también se muere torturado, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay una buena semilla de desobediencia a través de la manera tan peculiar en que podríamos percibir, según nuestro gusto, que hubo resistencia. Claro, bueno, un tema de moda ahora es lo de la consulta ciudadana sobre el aeropuerto, y es común, ¿no?, ver en Facebook así, las dos posturas, ¿no?, el que está completamente a favor y el que está completamente en contra. Pero ya no suele, o ya no se ve, al menos en mi experiencia, una postura de resistencia civil como la de antaño, ¿no? Como la de, pues yo prefiero no apoyar las cosas que no creo, o prefiero no hacer las cosas que me parece ayudan a un sistema a hacer X, Y, Z. ¿Cómo ven eso? ¿Creen que podríamos tener alguna actitud anarquista al respecto? ¿Creen que no? ¿Creen que eso ya es muy viejo? Yo creo que lo mismo que platicábamos con V de Vendetta, yo creo que ya los mecanismos de comunicación social marcan demasiadas pautas, ¿no? O sea, ya es muy difícil, ya todo está demasiado atado a discursos, ¿no? Entonces yo creo que ya es verdaderamente complicado encontrar posturas auténticas de desobediencia. En el caso del aeropuerto, me queda claro que sin cuestionar la forma en la que se hizo la consulta, la propia pregunta, hubo un estudio, me parece que del Financiero, algo por el estilo, donde decían, simplemente cambiando la semántica de la pregunta, cambiaba por completo la tendencia, ¿no? Entonces, si tú piensas en ese nivel de mediatización, pues te queda claro que estamos condenados, ¿no? Arturo tiene toda la razón del mundo. O sea, si a tu gusto vas a hacer una consulta y sabiendo actualmente el poder de las palabras y los discursos y todos los demás, puedes obtener tal o cual resultado, pues realmente todo lo que hay alrededor aparentemente no es importante, pero no sé. Bueno, en mi opinión, cualquier argumento incluso que puedas escuchar acerca de básicamente de cualquier tema está sujeto a la información recibida. De hecho, se supone que el punto de vista que tenemos es en medida la información que tenemos. Entonces, es aquí donde puedo pensar que estamos manipulados no nada más por la información, sino también por ciertas modas. Por ejemplo, lo que estaban diciendo de encontrar una posición auténtica. Hay veces que yo he escuchado posiciones, se podría decir, anarquistas, pero parece que están sujetas al movimiento, como si fuera un trending topic ahora ser anarquista. Entonces, una real independencia intelectual de cualquier noticia y demás no la encuentro, además de que toda la información que nos llega está totalmente manipulada o está sujeta a fines de personas que probablemente estén arriba y estén satisfaciendo solamente sus intereses. Muy bien. Vamos a un corte más. Vamos a escuchar Don't Look Back in Anger de Oasis para complacer al camarada Coco. Estás en Cinéfilos, ya casi terminamos. El hombre es el lobo del hombre.
El fin justifica los medios. Muy bien, pues estamos de vuelta en Cinefilos, ya para dar nuestras últimas conclusiones, últimas aportaciones. ¿Tienen algo que decir, algo que hayan reflexionado en estos breves minutos sobre Zuro? Pues yo creo que, digo, y abusando del ejemplo que ponías de la consulta por el aeropuerto, pues creo que es una realidad que el discurso de Thoreau va a ser vigente mientras exista la sociedad en estas dimensiones, ¿no? Uno de los puntos fundamentales del anarquismo, y que Thoreau no lo entiende tanto así, porque no es Bakunin o algunos de estos rusos que eran mucho más exagerados, pero sí es que realmente las formas de organización social tienen un límite de dimensiones, y por cuanto más se rebase ese límite de dimensiones, es decir, de cantidad de individuos que pueden formar parte de la misma sociedad, necesariamente el Estado tiene que tomar cada vez más prerrogativas, ¿no? Y cada vez se tiene que delegar muchísimo más. El problema con la consulta del aeropuerto es algo de lo que Thoreau se queja amargamente en su texto La desobediencia civil, y es que el gobierno tiene que representar la verdadera voluntad del pueblo, y no a través de lo que quiere el gobierno ir a preguntar a ver si al pueblo le parece, por ejemplo, ¿no? Sería como un complemento aquí, ¿no? Entonces yo lo que veo es pues que el pensamiento de Thoreau sigue más que vigente, y pues hay que entender que mientras sigamos viviendo en mega sociedades como las que tenemos en el siglo XXI, pues estos temas van a seguir estando abiertos a muchísima discusión. Bueno, yo siento que el gobierno sea el medio para ejercer la voluntad del pueblo, indudablemente no es... este pueblo no es respetado o es usado como pretexto, por un lado. Siempre escuchamos, me parece que una vez escuché a una historiadora que hablaba justamente de esto, que el pueblo en realidad no existe, sino el pueblo es alguien que usan para satisfacer los intereses de la oligarquía. Entonces, otra cosa que noté un poco es que ahora ya no podemos ser tan desobedientes, en el sentido de que siento que el gobierno o incluso los medios, los medios de comunicación podrían ser la herramienta en la que ya han tomado ventaja de este pensamiento de desobediencia incluso, y lo han manipulado. A veces siento, ya no hay una idea pura. En realidad siento que cualquier idea surge de algún otro factor externo a nosotros, como para ser auténticamente desobedientes. Sí, podría todavía abonar algo más. Fíjate que eso a mí me parece muy interesante y muy cierto. Realmente todas nuestras ideas de desobediencia civil siguen estando dentro de la misma caja. Actualmente, con tanta exposición que tenemos, no solo a información, sino a la opinión de prácticamente cualquier persona con acceso a internet y una red social por lo menos, estamos, insisto, ¿no?, bombardeados de discursos y de discursos y de discursos, y ahora todo se mide en términos de trending topics, y ahora todo tiene que ser o es viral o no llegas a ningún lado, ¿no? Y eso va marcando las pautas sobre las propias maneras en las cuales nosotros podemos expresar la desobediencia civil. Los anarquistas más locos, así, pero más locochones, ni siquiera hablan de revocar las instituciones de gobierno, ¿no? Los anarquistas más chonchos son los que te dicen: el problema de la humanidad es la agricultura y la agrupación en sociedades, ¿no? Deberíamos volver a los estados primitivos si realmente lo que queremos es encontrar esa igualdad y esa libertad individual, ¿no? Y te explicas que Thoreau otra vez se ha ido a vivir 2 años a la selva, ¿no? Entonces, pues, como siempre, muy a debate. Claro. De hecho, ahora quisiera plantearme qué es ser desobediente ahora, porque incluso cuando llego a pensar que, o sea, como si fuera el anarquismo, como que siento que ya lo he visto tanto que ya no es ser desobediente. Entonces, hay solamente una frase que creo que he escuchado, por lo menos yo una vez,
Y era, me parece, de Morgan Freeman, que decía, hablan del racismo y por eso mismo existe. ¿Quieren que deje de existir? No hablen. Entonces, por ejemplo, he pensado, y justamente ahora pensando en la película que curiosamente es Silencio, a lo mejor ser desobediente podría ser simplemente no hablar de eso. Y esto podría ser una manera de ser desobediente. Claro. Bueno, uno de mis escritores favoritos, Leonardo Ajanda, les recomiendo mucho que lo lean. Tuvo una vida muy a lo Turó. Se fue a vivir 30 años a la selva en Oaxaca, donde escribió pues unas novelas muy interesantes. Y una de las frases así que a mí más me hacen vibrar es que él dice: la verdadera utopía no está en ningún combate al poder, ¿no? Dice: la verdadera utopía está en que los individuos sean libres y hagan lo que quieran. Con eso me quedo. Sí, claro, me parece que una de las cosas fundamentales de cualquier acto de desobediencia es que tienen que parecer desobedientes a quien lo hace. Porque si tú vas y haces un acto porque está en términos culturales de moda, como veíamos con Le Bon y la psicología de las masas, pierde todo el sentido de ser desobediente, porque ya responde a un sistema construido, ¿no? La apuesta de Coco es que ya todo está construido, ¿no? Y tú solamente eliges de qué participar, de alguna manera, ¿no? Más o menos. No sé, la verdad es que me gustaría pensar que no. Las evidencias prueban lo contrario, pero siempre existe la posibilidad, ¿no? Bueno, suponiendo que no fuera así y todavía creáramos cosas, lo que sí te puedo asegurar es que vivimos en la época en que cualquier cosa que crees, así sea desobediencia civil, se tiene que volver un producto de consumo, y si no, no llegas a ningún lado. En eso sí, te puedo conceder la creatividad, pero no te puedo conceder la trascendencia sin entenderlo bajo términos de sociedad de consumo. Trending topics, viralidades, a eso sí no te lo puedo conceder. Eso es muy interesante. Y de hecho, la próxima semana tenemos el texto de Baudrillard, de Simulacro y Simulaciones. Invítame. Sí, no, pues todo el mundo está invitado, como siempre. Quien quiera participar, hable. Sí, el próximo texto va a hablar justo de eso, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Que algo sea real o que algo sea una simulación de lo real? A veces preferimos la simulación por mucho, mayormente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto preferimos la apariencia desobediente a ser desobediente realmente? ¿No? Pues nos abre un Instagram y cuéntame. ¿Tú cómo ves, Mitch? Pues también me gustaría creer que soy desobediente puramente y no estoy siendo influenciada por nada. Pero, como dices tú, probablemente no sea así. Aunque mientras yo piense eso, igual estoy siendo desobediente a esta idea. Claro, bueno, Baudrillard te diría que es suficiente con que lo pienses y que la creas, ¿no? Aunque sepas que es mentira, aunque sepas que no estás siendo desobediente, es suficiente con creérsela. Pues ciertamente sí. Digo, no quiero entrar en otros temas polémicos, pero la Miss España aseguró que genéticamente ella es mujer y no sé qué, entonces pues ella lo cree firmemente. Y una cosa es la biología y otra cosa es lo que ya nosotros estipulamos como sociedad. Entonces realmente yo le daría la razón a Baudrillard ahí. ¿Tú qué opinas de este tema de Miss España? La Miss España, pues a mí la verdad, si quiere creérsela también, pues que se la crea. La verdad es que yo me creo lo que yo me creo y ya, punto, ¿no? Claro, o sea, como que siento que estoy más... recibo más opiniones en contra, sobre todo de mis amigos, ¿no? Por ejemplo, que pues todavía tienen este estereotipo de mujer perfecta, como para que salga un hombre ahí. Aunque claro, pues están rompiendo estereotipos y pues ella está siendo desobediente. Pero fíjate, incluso ahí, hablando de si podemos ser desobedientes fuera de la caja, vi un meme que, híjole, la verdad no puedo sino confesar que en verdad me reí mucho, que decía: ¿cómo es el mundo ahora que antes aceptaron en la Miss Universo a un hombre que a una gorda? ¿No? Así decía yo. Dije, pues claro, tiene razón, o sea, por supuesto, porque así es la caja, ¿no? O sea, porque así es la caja donde pensamos. Entonces, pues triste o no, no es que coopte tu libertad, pero siempre partes de un esquema, ¿no? Y ese esquema no es visible para ti, sino pues serías rey del mundo por lo menos. O reina. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Coco. Un placer como siempre tenerte en el programa. Muchas gracias por invitarme. Michelle, brillante como siempre. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, eso fue todo. El siguiente tema para la siguiente semana, los martes, a las 5 de la tarde, va a ser Matrix, la trilogía de los hermanos, ahora hermanas Wachowski. A propósito. Y el texto es Simulacro y Simulaciones de John Baudrillard. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Bueno.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. It's mercy, compassion, and forgiveness I lack, not rationality. Things you own end up owning you. No volteo al pasado, nene, me distrae del ahora. Moments will be lost in time like tears in rain. ¿Sabes qué decía mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Esto fue Cinéfilos, todos los martes a las 5 por Frecuencia SEM. Hasta la vista, baby. Ya se me están acabando los datos, igual ya no aguanta todo el Cinéfilos. No, carnal, para la otra, el martes a las 5. Pues ahí le seguimos, ¿no?